Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a presentar cómo armar un modelo GECRAS 2D en una geometría simple. Y lo que vamos a ver algunas alternativas de cómo manejar la malla, cómo refinarla, que es lo más básico para armar un primer modelo 2D. Se puede compartir la pantalla. Perfecto. Ya. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra carpeta del proyecto y vamos a pegar nuestra carpeta datos. Entonces aquí están todos los datos de eh, GIS que vamos a necesitar en el modelo y siempre dentro de la misma carpeta donde vamos a crear el modelo para que una vez que uno compile el proyecto y lo envíe, se abra sin problemas y encuentre dónde está toda la información. Entonces vamos a abrir nuestro GECRAS, en este caso es GECRAS 6.4.1 y nos vamos al tiro a crear nuevo proyecto. Acá en nuevo proyecto tenemos que buscar dónde está nuestra carpeta, en este caso la Marquesa 2D, y vamos a crear el proyecto la Marquesa 2D. Nos avisa que está creando un nuevo proyecto en Sistema de Unidades Internacional. Entonces, esto también ya lo vimos en el caso de GRAS 1D georreferenciado. Abrimos el RAS Mapper, quizás lo apreté muy rápido, aquí en este botoncito. Y lo primero que vamos a hacer es cargar el terreno. Entonces, para el terreno, crear nuevo RAS Terrain y nos pide definir el sistema de coordenadas en el que vamos a trabajar. Como nosotros ya tenemos acá archivos shapefile, los cuales vienen con un archivo PRJ, que es la proyección. Al abrir cualquiera de estos archivos, me carga el sistema UTM en la zona 19 sur, que pueden ver acá. Y aquí me entrega la posibilidad de cargar el terreno. Entonces, para cargar el terreno siempre nos vamos a nuestra carpeta datos y esto es la marquesa en donde está el canal de la quebrada. Más tarde vamos a ingresar el canal, la marquesa sin canal para ver cómo afecta el hecho de tener o no este canal en la quebrada. Ya, y acá me dice, va a importar la marquesa.tif, que tiene un tamaño de celda de 1 metro, una topografía de detalle. Y acá vamos a crear la carpeta terrain. Y aquí vamos a poner la marquesa con canales. Y ahí nos avisa que fue importado con éxito. Pues aquí nuevamente tenemos nuestro proyecto en La Marquesa. A diferencia del 1D, en donde poníamos los números de Manning en los perfiles, en el 2D vamos a crear un map layer que se llama Land Cover Layer. Entonces, este Land Cover es un archivo que yo creé en QGIS, en donde definí las distintas zonas que tienen distintos números de mano. Entonces, acá vamos a importar desde la carpeta datos nuestro land cover y este archivo shapefile trae la clasificación de parras, que son los viñedos que hay en la zona, vegetación, que son más parecidos a bosques, zona urbana y las zonas de cauce. Entonces aquí tenemos que agregar un campo, que es el campo de Manning, y le vamos a asignar eh, el valor de Manning. Entonces acá si se fijan, en el output file se creó esta nueva columna en la que están los números de Manning definidos para cada una de las zonas.
Importante acá el nivel de resolución, yo lo voy a dejar en 10 porque mi malla general, sin el refinamiento, va a ser de 10 metros. Y le ponemos crear. ¿Ok? Y como no tengo una geometría todavía, no se puede asignar. Pero en el fondo acá, si se fijan, está ahora en colores las zonas eh, de los distintos números de Manning. Acá, por ejemplo, 0,55, en el cauce 0,45, en la zona urbana 0,7, en la zona con vegetación acá, por ejemplo, 0,65. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos estas referencias, vamos a crear nuestro modelo. Para eso, nuevamente, nos vamos aquí a las capas, elegimos geometría, nueva geometría, y le vamos a poner la marquesa sin, no, perdón, con canal. Y aquí entonces está asociado a la geometría la marquesa con canal, el terreno con canal, y en el Manning vamos a poner nuestra capa de land cover. Perfecto. Entonces ahora editar. Y en el caso anterior, cuando vimos el 1D, teníamos que íbamos a crear rivers con banklines y las cross sections. Ahora lo que vamos a hacer es definir áreas bidimensionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es crear un perímetro general de toda el área de estudio. Y para eso, de nuevo aquí, agregar características y vamos a hacer el modelo en esta zona. Perfecto, el perímetro 1. Y acá, acá es donde este modelo me pide definir la resolución de los elementos. Yo, en el fondo, puedo decir elemento, puedo decir celda por simplicidad, pero GECRAS en 2D es un modelo que funciona con volúmenes finitos y esquema implícito, ¿ya? Para que no quepa duda de si son elementos finitos o algo así, no, son volúmenes finitos y se resuelven con esquemas implícitos. Em, en el caso del Manning, las áreas que no estén definidas por mi shapefile se les va a asociar por defecto un número de Manning de 0,06. ¿Ya? Y con eso ya podemos poner, generar los puntos de cómputo y cerrar. Y aquí ya ven que en el fondo se creó una malla con celdas de 10 por 10 en todo el dominio de modelación. Ya. Em, de nuevo, esto, si en algún momento no les gusta algo de lo que hicieron, siempre se pueden editar las características y mover a gusto para corregir. Si ustedes modifican algo, también, de nuevo, se puede, por ejemplo, guardar las modificaciones, volver a editar. Y acá, acá también están las características, las propiedades de la malla. Entonces aquí yo le puedo poner que vuelva a crear la malla debido a que hice una edición de la malla, ¿cierto? Entonces aquí no lo hice. A ver, acá. Ahora sí, mejoró en las características, o sea, en la distribución de los elementos. Ya. Luego, nosotros tenemos el caso acá de una malla de 10 por 10. Pero si, por ejemplo, a nosotros nos interesa
modelar mejor lo que está ocurriendo acá o en el cauce, porque si se fijan, acá el cauce de la quebrada tiene entre uno y 2 elementos de ancho, por lo tanto eso puede ser muy poco representativo de lo que de lo que realmente es la geometría del canal. Y para eso, una de las ventajas de GECRAS por sobre otros modelos es que tiene zonas de refinamiento. Y las zonas de refinamiento son los breaklands y el refinement regions. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a crear una zona de refinamiento en la confluencia. Y para eso, de nuevo, vamos a agregar aquí una característica y vamos a refinar esta zona de acá, región 1. Que aquí, por ejemplo, le podemos poner confluence. Ok. Y las propiedades, para editar las propiedades de esta zona de refinamiento, vamos a poner, por ejemplo, que la malla dentro de este lugar sea de 4 metros y en la zona del perímetro sea de 6 metros, para en el fondo pasar de los 10 metros a los 4 metros con con celdas intermedias de 6 metros. ¿Ya? Ok. Entonces ahora si nos vamos aquí, por ejemplo, podemos, solo a manera de prueba, generar forzar la generación de la zona de refinamiento y ya vemos aquí que están los elementos de 10, luego los elementos de 6 y finalmente los elementos de 4 metros en la zona de confluencia. Otro método de refinamiento, como les decía, es el breakline y para breakline lo que hace es generar elementos a partir del eje de esta línea. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hacer un refinamiento del cauce. Y finalmente un refinamiento de la quebrada. Ok, entonces ahora nos vamos a las propiedades y tenemos acá de nuevo el río Aguas Arriba, Aguas Abajo y la quebrada, donde también vamos a poner 4 metros de tamaño de celda que se repitan, no, a ver, perdón, 2 metros, 2 metros, 2 metros, y que se repitan 3 veces. Y vamos a poner generar para ver cómo en esta zona se generan los elementos. Se fijan, acá en el fondo están los elementos eh, en donde hay un mayor detalle en la zona del cauce.
Ya. En el fondo yo fui generando uno a uno estos refinamientos para eh, ir mostrándoles cómo se van creando los distintos refinamientos, pero uno podría dibujar todo y solo al final poner, generar puntos de cómputo con breaklines y las refinement regions. Entonces aquí lo voy a hacer desde cero, creando todo, y aquí ya pueden ver eh, que se creó todo desde cero. Normalmente aquí aparecen errores que se indican con unos puntos rojos. Ahora en este momento no se crearon. eh, lo cual me llama la atención porque podrían haberse creado. Entonces voy a hacer algo aquí que en realidad no es necesario, pero por ejemplo, tratando de que se genere este error para poder mostrarles cómo se soluciona. Ahí se generó. Ya. Entonces, como no se habían generado antes, tuve que crear breaklines que después voy a borrar, pero en el fondo lo que me interesa es mostrarles que a veces aparecen estos puntos rojos. Y esos puntos se generan cuando los elementos no cumplen ciertas características, como por ejemplo tener un máximo de celdas con las que comparte parte de su perímetro. ¿Y cómo se soluciona esto? Agregando puntos de cómputo manualmente. Los puntos de cómputo manualmente, si se fijan acá, seleccioné ahora puntos de cómputo. Dependiendo de en cuál de estas características yo me pongo, al poner, agregar nueva característica, se va a crear o un perímetro, o un punto de cómputo, o un breakpoint. Entonces, en esta, yo veo que aquí esta tiene un problema. Ah, y de hecho, mira, si yo termino aquí de editar, aquí en 2D Flow Area me aparece un asterisco rojo. Ese asterisco rojo me indica que en alguna parte de mi malla yo tengo un error. Entonces, esa es de repente, si yo me alejo acá, no se va a ver ese punto rojo. Y después, al correr el modelo, te va a decir que tienes un error. Entonces, ¿cómo saber si es de la malla? Hay que fijarse acá que no esté ese asterisco rojo. Ya. Entonces, ahora que quiero corregir ese error, volvemos a editar, seleccionado puntos de cómputo, agregar nueva característica, y yo tengo que empezar a agregar aquí un punto hasta que este punto rojo deje de existir. En este caso, por ejemplo, bastó simplemente con agregar un punto de cómputo. Y si yo le pongo guardar, ahora ya se fijan que desapareció el asterisco rojo en el área. Em, es importante que esto de agregar puntos de cómputo lo hagan al final, porque cuando yo hago esto de generar desde cero la malla, acá me va a borrar los puntos de cómputo agregados manualmente. Entonces voy a tener que volver a arreglar los problemas que se puedan estar generando en la malla. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar ahora.
los casos de las breaklines que creé solo para generar el error. Y vamos a crear nuevamente la malla sin estos refinamientos innecesarios. Ya, perfecto. Entonces ahí se borraron los dos refinamientos que hice solo para mostrarles qué hacer cuando ocurre ese error. Bueno, como saben, para crear un modelo hidráulico necesitamos nuestra geometría y las condiciones de borde. Entonces, para generar las condiciones de borde, acá activamos Boundary Condition Lines y agregamos ciertas características. Por ejemplo, acá vamos a agregar la zona donde está el caudal de entrada. Es importante que acá tener un nombre que nos diga dónde está, porque después cuando vamos a agregar en los caudales y todo, tenemos que saber cuál es la condición de borde asociada. Entonces, este nombre tiene que decirles claramente de qué condición de borde se trata. Y segundo, eh, acá esta condición de borde debería ser lo más parecida al caudal o a la sección de escurrimiento que se genera en la entrada del modelo, para que sea representativo del escurrimiento. Eh, Acá puede no ser tan importante dependiendo de cómo resuelve GECRAS la altura de escurrimiento, pero acá sí puede ser importante porque, por ejemplo, si yo pongo una condición de borde de salida solo acá, pero el agua está llegando a estos elementos, acá el agua no va a salir y se va a generar un cuello de botella que en realidad no es una solución real a lo que estaba ocurriendo en el modelo. Entonces ahora sí tengo mis condiciones de borde definidas. Y solo verificar que está el terreno y el land cover asociados. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera geometría 2D armada y ahora nos vamos a ir a ingresar el resto de los datos para poder correr el modelo. Entonces cerramos el RASMapper, vamos acá a geometría y abrimos la geometría. Entonces aquí, esto es para que aparezca en el plan. Y si se fijan, está el perímetro 1, los breaknets, las condiciones de borde en esta geometría se ven con estos puntos, con la línea negra y puntos rojos. Ya. En G-Cross 1D calculamos con el estado permanente y ahora vamos a hacer el 2D con el estado impermanente. Entonces en el estado impermanente, si se fijan, acá ya me aparecieron las condiciones de borde que yo creé en RansMapper. Y esto les decía de que era importante el nombre, porque en el fondo este nombre nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir de cuál se trata. Entonces, OutRio, de nuevo, para poder definir la condición de orden necesitamos saber la pendiente a la salida. Y esto lo podemos hacer con la herramienta eh, de la regla, que nos entrega aquí la pendiente. Vamos a verificar que esté. Sí, 0.015. Entonces acá en OutRio vamos a poner altura normal y la
pendiente de fricción igual a la pendiente de terreno, 0,015. Ok. Luego, en la quebrada, 0,1. Y vamos a usar los mismos caudales del ejemplo del 1D, por lo tanto, pero en estado impermanente. Entonces aquí vamos a poner 0, 30 y 50 metros cúbicos hasta por 5 horas. Eh, y la pendiente de la línea de energía 0,1. Ok. Y finalmente la condición de borde a la entrada del río, 0,006. 0,006. Y en este caso tenemos que llegar a 100. Ok. Entonces aquí ya ingresamos las condiciones de borde de los dos caudales, tanto del río como de la quebrada, y la condición de borde de salida del modelo. Guardamos nuestro caudal, este es el Q1, ok, y nos vamos al plan. Ya, entonces esto también ya lo conocen del caso pasado, que el plan es una combinación de eh, una geometría y unas condiciones de borde o caudal que se pueden ir intercambiando a gusto. Entonces esto vamos a guardar el plan y le vamos a poner la marquesa con canal Q1. Y el short ID puede ser la marquesa con canal Q1. Q1 en realidad no es un nombre que me guste a mí. Por lo general acá se trabaja siempre con caudales asociados a periodos de retorno. Entonces uno podría perfectamente poner el periodo de retorno asociado al caudal que se está modelando. Ya, y vamos a activar aquí los distintos programas que se van a correr. No estamos corriendo sedimentos y la fecha de modelación. Te pide una fecha de modelación. Si uno aprieta acá abajo, pone la fecha de hoy. A veces cuando uno trabaja con hidrogramas de modelo hidrológico, esos vienen con ciertas fechas, entonces uno puede elegir la fecha que viene del modelo hidrológico. La hora se pone en notación militar, que es básicamente dos números para la hora y dos números para los minutos. Entonces, por ejemplo, 0000, y si vamos a correr 5 horas, es 0500. Si fuera 5 horas y media, sería 05:30. Ya. Eh, ya, a ver. Otra cosa importante es el intervalo de cómputo. ¿Cómo calcular el intervalo de cómputo? Y para eso es importante entender qué es el criterio de Courant. El criterio Courant es un criterio de convergencia para asegurar que la información no avance más de una celda en un intervalo de cómputo. ¿Y qué quiere decir eso? Acá, por ejemplo, tenemos una velocidad característica de
de mi modelo numérico. Yo, ¿cierto? Tengo un cierto tamaño de celda que es delta X. En este caso, por ejemplo, nosotros pusimos eh, 10 metros para la malla general y 2 metros para la malla más fina. El- entonces vamos a tener distintas velocidades características en distintas partes de la malla. Y el delta t es el intervalo de cómputo que tengo que definir acá, ¿ya? Por otra parte, tengo la velocidad característica del escurrimiento, que puede ser U, la velocidad media, por ejemplo. Y el número de Courant se define como la razón entre esta velocidad característica del flujo o del escurrimiento y la velocidad característica del modelo, que es U dividido delta X por partido delta T, y que en el fondo se puede reordenar como U por delta T dividido delta X. Entonces, el número de Courant, eh, es la razón de velocidad. Y el criterio de Courant dice que este valor o esta razón debe ser menor a 1. ¿Qué me estoy asegurando al decir que esto tiene que ser menor a 1? Que la velocidad de escurrimiento o la velocidad característica del escurrimiento debe ser menor a la velocidad característica de mi modelo. ¿Y cómo se interpreta eso? Que en el fondo, si la velocidad del flujo es mayor a la velocidad característica del modelo, en un delta t yo voy a tener que el flujo puede avanzar más de una celda. Entonces, ya eso al tiro me indica cierta inestabilidad, porque en el fondo yo no puedo seguir la información a la velocidad que está avanzando y me tengo que asegurar de que la velocidad de esta celda pase a la siguiente y no se salte una celda. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo estuviera calculando la velocidad de mi malla para las celdas de 10 metros y yo elijo un delta t de 2 segundos, tengo que, para las celdas de 10 metros, 10 dividido 2 segundos son 5 metros por segundo. Por lo tanto, el flujo no debería exceder los 5 metros por segundo. Pero es distinto para las celdas donde tenemos una malla de unos elementos de 2 metros, porque con 2 metros y un delta t de 2 segundos, tengo que la velocidad del escurrimiento no debería exceder 1 metro por segundo. Entonces, eh, vamos a dejar esto corriendo. Y aquí, por ejemplo, está procesando acá me indica los pasos que realizó en el preproceso. Dice que terminó de preprocesar la geometría y ahora está generando la simulación numérica. A ver si puedo abrir esto por mientras. Perfecto. Ya. Entonces, acá si se fijan, estamos usando el sistema de ecuaciones de onda difusiva. La onda difusiva es la forma más simple de calcular em, la progresión de la onda, pero existen distintas opciones de cómputo, ¿ya? Acá, perdón, no les dije. En opciones, si me voy a opciones de cómputo y tolerancias, tengo que el sistema de ecuaciones que estoy resolviendo es la onda difusiva, ¿ya? Pero también se pueden resolver las ecuaciones de Saint Venant para resolver las ecuaciones de momentum. Y esto obviamente es mucho, mucho mejor, eh, pero requiere también mayor capacidad de cómputo. En realidad, en temas prácticos no es tanta la diferencia en cuanto al computador que se necesita, pero sí el modelo va a demorar más en cuanto a horas de cómputo.
mientras corre, en el fondo acá también están las opciones de cada cuánto va a generar los mapas. Si yo estoy corriendo a 5 horas y le pongo cada una hora, en el fondo voy a tener 5 mapas en los que voy a ver cómo se comporta el flujo. En este caso nosotros hicimos que en la hora 2 llega al caudal máximo y luego se mantiene constante en el caudal máximo para tratar de generar una condición permanente a pesar de que estamos modelando en el caso impermanente. Ya. Otra cosa importante acá en el caso de las opciones de cómputo es que nosotros estamos trabajando con un intervalo de cómputo fijo en 2 segundos. Pero uno también podría ponerle que se ajuste basado en el criterio de Courant en donde si yo acá fijo el valor de Courant y conozco el delta X y el delta T, perdón, conozco el delta X y el modelo va calculando paso a paso la velocidad característica del flujo, puede calcular un delta T e irlo ajustando, ir ajustando el intervalo de cómputo. Ya, entonces, si se fijan, el modelo es bastante saludable, no, cuando no logra encontrar la solución, empieza a iterar, llega hasta 20 y luego corta ese intervalo y deja esos valores, pero aquí avisa. En este caso, el modelo no tiró ningún error y terminó la simulación. Pero vamos a ver si esto realmente significa que el modelo corrió correctamente. Ya. Entonces aquí pueden ver que la inundación es considerablemente distinta a lo que decía el 1D. En el 1D el agua no lograba escapar del canal y en cambio acá se está inundando gran parte de la quebrada, incluso en el caso con canal. Entonces aquí hay que tener cuidado porque esto puede estar bien o puede estar mal. Entonces, una de las formas de cómo identificar si esto está bien o mal es que yo puedo crear un nuevo mapa de resultados y ver cómo se está comportando el número de curas. Acá arriba, en esta barrita, uno puede ir avanzando en las horas y en esta parte dice qué resultado está mostrando. Entonces, acá está vacío a pesar de que está activado porque en el fondo a las 0 horas no ha entrado nada de agua. Después 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y la hora 5. Si se fijan aquí, esto está muy raro. Este mapa no tiene sentido y está mostrando valores de Courant muy superiores a 1. Aquí incluso 6, 11. Entonces aquí ya nos damos cuenta al tiro de que
el modelo no está cumpliendo el criterio de convergencia que queremos. Y es por esto que la inundación da así. O sea, esta inundación está mal. El problema es que uno no, nosotros sabemos que esto está mal porque tenemos una idea de cómo era la inundación a partir del modelo 1D, pero cuando uno no tiene esa información previa, lo mejor es empezar a revisar mapas como el mapa de los valores de Courant. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, por temas de tiempo, no lo voy a hacer porque se está demorando mucho en correr, pero yo podría, en este caso, em, empezar a forzar, a buscar valores muy pequeños de delta T que me permitan llegar a valores en torno a uno como valor máximo de Courant. Pero el, yo también tengo claro que esta quebrada tiene una gran pendiente y por lo tanto al tener una pendiente importante, valores muy chicos de el tamaño de celda me van a exigir, de nuevo por Courant, un valor muy pequeño de delta T. Entonces, para yo no tener que bajar tanto el tiempo, el delta T y tener tiempos de cómputo extremadamente altos, puedo sacrificar un poco de resolución en mi geometría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a editar nuevamente nuestra malla. Vamos a irnos acá. El perímetro sabemos que está bien porque es el que tiene el tamaño más grande de celda. Entonces, y en las breakplanes, por ejemplo, podemos decir, ya, ok, 2 metros fue muy pequeño. Entonces vamos a ponerle tamaños de celda 5, ¿ok? Y al refinement region vamos a ponerle 6 y 8, ¿ok? Entonces, eh, y obviamente tenemos que aquí generar nuestra nueva malla. Aquí, por ejemplo, con la herramienta de regla podemos verificar si esto efectivamente, claro, tiene elementos de 5 metros, 6 metros. Ya, y le vamos a poner terminar de editar, guardar. Y si se fijan aquí, no está el asterisco rojo, por lo tanto no me creó errores en en la malla. Em, Vamos a guardar y vamos a volver acá y lo vamos a correr con 0,5 segundos. Acá es donde indica la cantidad de iteraciones que necesita para converger. Cuando esto llega a 20, por criterio se corta y entrega el resultado con un cierto error y continúa al siguiente paso porque ya no tiene sentido seguir iterando. La idea es que después ustedes obviamente
importen el terreno sin canal y vuelvan a hacer las modelaciones en la geometría sin canal para ver cuál es el efecto en las áreas de inundación, en el comportamiento de la confluencia y si llega o no a las zonas urbanas o habitadas en torno al el cono aluvional. Ya, perfecto, ahí terminó de correr. Entonces, de nuevo vamos a cerrar esto y nos vamos a RASMapper a ver en qué cambió nuestro resultado de la modelación. Y aquí, si se fijan, ya notamos al tiro cuánto cambió. O sea, antes se estaba inundando prácticamente todo y ahora resulta que el escurrimiento para el mismo caudal, sin haber cambiado nada respecto al caudal, es conducido correctamente por el canal. Entonces, este es el problema el cuidado que hay que tener respecto de que el modelo converja, que sea estable, porque acá vimos cómo acá vimos cómo esto siempre estuvo en verde, o sea, nunca entregó errores de convergencia, muestra aquí en verde que el modelo corrió. Entonces, obviamente no es llegar y correr esto sin tener ciertos reparos con los resultados. Acá si muestro de nuevo el mapa de Courant en el tiempo final, de la- obviamente estas zonas van a ser números de Courant súper bajos porque son las zonas donde los elementos tienen 10 metros. Y recordemos 10 metros y ahora lo calculé con un delta T de 0,5, o sea, la velocidad máxima que podría ocurrir aquí es de 20 metros por segundo, que eso no ocurre en escurrimientos de río normales. Aquí ya en la zona de la quebrada se empieza a subir, si se fijan acá hay 0,8, esta parte un poquito más naranja, no, también 0,8, aquí, aquí está en 1, por ejemplo, ¿ya? En 1, está justo, 1,05, y aquí en la entrada 1,27. El criterio de Courant, cuando se trata de esquemas explícitos, es súper importante que no se supere. Pero como Flow 2D son volúmenes finitos con esquemas implícitos, eh, si es 1,05, 1,1 todavía es aceptable. O sea, con este modelo ya uno puede quedar conforme.
Acá en los mapas de resultados vamos a editarlos para poder ver los perfiles. Eso, sí. Y vamos a agregar un nuevo mapa del número de frutos. Entonces, si se fijan, en el número de fruit vemos todo esto en rojo y acá rojo anaranjado es mayor a uno. Entonces, si el número de fruit es mayor a uno, obviamente aquí tenemos que la quebrada es derechamente un torrente, eh, al menos en el caso de escurrimiento de agua. Y en este estrangulamiento del cono aluvional tenemos que la parte de aguas arriba, esto todo es un escurrimiento de río, pero una vez que pasaba la confluencia, vemos que aquí sí hay algunas zonas en donde el, el flujo es mayor a uno nuevamente y estamos hablando de un escurrimiento de torrente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también se pueden generar estos trazadores para ver cómo son cómo es el escurrimiento. Y también están los vectores de velocidad, ¿cierto? En el fondo, los vectores de velocidad son tangentes a las líneas de corriente. Y los trazadores marcan de alguna manera las líneas de corriente. Entonces, recapitulando, para la modelación 2D tenemos una geometría que puede ser una región general y luego, dependiendo de las necesidades del modelo, uno puede refinar ciertas zonas que puedan ser interesantes de estudiar en mayor detalle. Luego las condiciones de borde y al momento de correr el modelo, uno puede elegir un intervalo de cómputo, pero este siempre debe ser verificado después con con el mapa de Courant. Ver que un cambio en el delta T no signifique un cambio en los resultados. O sea, yo, por ejemplo, acá podría correr nuevamente esto con un delta T menor, 0,2 por ejemplo, 0,2 segundos, y comparar los resultados entre correrlo con 0,5 y 0,2. Y los resultados no deberían cambiar. Esa es la mayor prueba de que en el fondo el modelo convergió. O sea, esto se ve bien, pero todavía no es 100% claro de que el resultado no dependa del delta T que yo estoy eligiendo. Después, si yo lo corro con 0,2, la mancha de inundación puede ser similar, pero hay que verificar que las alturas de escurrimiento sigan siendo las mismas y obviamente que no cambie debido al cambio en el delta T. El número de Fruit me sirve también para ver lo que hablábamos antes, si es un escurrimiento de río o de torrente. Y los mapas de altura y velocidad de escurrimiento también se pueden generar para que se guarden en los resultados. Acá yo tengo eh, las carpetas de respaldo, datos, la clasificación de terreno y el terreno. Y si se fijan ahora, yo voy a aquí poner que el mapa de profundidad sea guardado en mi carpeta y que el mapa de velocidad también se guarde para para la hora final, ¿cierto? Entonces aquí le voy a poner que genere el mapa, y luego acá genere el mapa,
Y con eso se crea acá una carpeta que tiene el short ID del plan. Y luego dentro de esto tenemos unos archivos .tif que se pueden ver en QGIS o en cualquier sistema de información geográfica, eh, para analizar los resultados post proceso o lo que el usuario desee. Ya, perfecto. Eso es el modelo GECRAS. Espero que les haya servido. Saludos.